Su mano chocó contra mi mejilla con un golpe seco que pareció partir en dos el silencio de la vieja casona. Sentí un sabor a metal en el borde de los labios y por un instante no pude respirar. La lámpara entre nosotras titiló proyectando sombras que danzaban sobre las vigas gastadas del techo. El pecho de Jimena se agitaba como si hubiera cargado esa bofetada durante años, esperando la noche perfecta para soltarla. «Me has atado a este lugar toda mi vida», espetó con los ojos brillando entre furia y desesperación. «Esto no es un hogar, es una cárcel, y prefieres morirte entre estas parras que dejarme libre». Me llevé la mano a la mejilla, no por el ardor, sino por el vacío que se extendía dentro de mí. Era mi hija, mi única hija, y cada palabra suya era como un latigazo de rechazo. Intenté calmar mi voz. «Este viñedo nunca fue una cárcel, Jimena. Fue nuestra salvación. La vida que tu padre y yo construimos de la nada. Algún día lo entenderás». Su risa fue amarga, cortante. «Algún día no quiero tu algún día. Quiero una vida que no esté encadenada a la tierra, al frío y a botellas que a nadie le importan. Quiero dinero, quiero libertad, y tú nunca me darás ninguna de las dos». Se dio la vuelta, rozando con la mano la repisa de piedra, mientras alcanzaba algo que nunca imaginé que se atrevería a tocar. El diario de Emiliano, 40 años de notas sobre el clima, dibujos de parras, márgenes llenos de ideas y recuerdos. La cubierta de cuero estaba desgastada por sus manos, las esquinas deshilachadas por décadas de uso. Se me cerró la garganta. «Jimena, no. Eso es de tu padre». Lo apretó con fuerza sus uñas, clavándose en el cuero. «Quizás sea lo único que vale la pena llevarse de esta casa». La puerta se abrió de golpe contra el viento, y antes de que pudiera moverme, ella ya no estaba. Sus pasos se desvanecieron por el porche y la noche se tragó el rugido de su motor. Me quedé allí con la mejilla ardiendo, mirando el espacio vacío en la repisa donde el diario había descansado desde el día en que Emiliano lo dejó por primera vez. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosecha y se asentó en mí con un peso que cargaría durante años. Cuando cerré la puerta, esa noche, con el diario desaparecido y el silencio resonando, mi mente me llevó a un comienzo distinto. Mucho antes de la rabia de Jimena, antes de su ausencia, solo estábamos Emiliano y yo, dos soñadores tercos, viajando al oeste en una camioneta oxidada que tosía a cada kilómetro. Teníamos 22 años, nuestras pertenencias metidas en cajas, y todo lo que poseíamos era un pedazo de tierra en el que nadie creía que algo crecería. El suelo era cruel, duro, pedregoso, reacio. Los vecinos negaban con la cabeza, nos decían que las sierras de Valle de Guadalupe nos congelarían las parras antes de que echaran raíces. Pero no escuchamos. Día tras día, cavamos zanjas con las manos ampolladas, cargando cubetas de agua por pendientes que parecían empeñadas en quebrarnos. Por las noches dormíamos en un colchón en la caja de la camioneta con el olor a polvo y tierra húmeda pegado a la ropa. Lento, casi imposible, comenzaron a brotar pequeños tallos verdes. El viñedo empezó a tomar forma hilera por hilera, un testimonio de nuestra fe en lo imposible. Lo bautizamos Viña Cresta, no solo por nuestro apellido, sino porque exigió hasta la última gota de nuestra fuerza. Ese viñedo era nuestra sangre, nuestro matrimonio, nuestra supervivencia. Jimena nació en la tercera cosecha. Recuerdo haber puesto su manta al borde del campo, meciéndola entre tijeras de podar y el canto de los gansos migratorios. Creció con manchas de jugo de uva en los dedos, persiguiendo sombras entre las parras, su risa mezclada con el zumbido de las abejas de verano. Durante años creí que la tierra la estaba moldeando como nos había moldeado a nosotros. Pero los hijos crecen y los corazones
no siempre se doblan como esperamos. En su adolescencia, Ximena dejó de ver el viñedo como un reino de juegos y lo convirtió en una cadena que la ataba. «Tu cárcel, no mi hogar», dijo una vez con los ojos fríos como la escarcha de invierno. Me reí entonces, desechando sus palabras como un berrinche de juventud, segura de que encontraría el camino de vuelta para amar este lugar como nosotros. Me equivoqué. Fue en ese error donde comenzaron a germinar las semillas de nuestro distanciamiento, y con el tiempo crecieron hasta convertirse en silencio. Tras esa noche, tras la bofetada y la desaparición del diario, Ximena se fue. Condujo hacia la tormenta y no volvió. Los días se alargaron en semanas, luego en meses, hasta que 5 años pasaron y su ausencia se convirtió en una presencia propia en la casa. Su cuarto seguía en lo alto de las escaleras, las cortinas claras, ondeando cuando abría la ventana. Mantenía las sábanas limpias, el polvo barrido, como si en cualquier momento pudiera cruzar el umbral de nuevo. Pero las únicas palabras que recibí fueron en un mensaje de texto corto y sin afecto. «No me esperes». Lo leí hasta que las letras se volvieron borrosas, buscando un calor que no existía. Emiliano llevó su dolor de otra manera. No gritó ni lloró. Se replegó sumergiéndose más en la vinícola, como si los barriles de roble y el lento fermentar de las uvas pudieran absorber lo que su corazón no podía. Algunas noches lo encontraba en la sala de barricas con la mano apoyada en la curva de la madera, los labios moviéndose como si hablara con fantasmas. Nunca pregunté qué palabras murmuraba. Algunos silencios pesan más que las respuestas. Aprendimos a trabajar alrededor de la forma hueca que ella dejó. En la cosecha contratamos más manos. En Navidad poníamos solo 2 platos. Pronunciábamos su nombre raramente y cuando lo hacíamos era como manejar vidrio que podía romperse entre los dedos. Nuestro matrimonio resistió, pero cambió. El lazo que alguna vez se forjó en la lucha compartida ahora cargaba el peso de un dolor no dicho. A veces sentía que éramos 2 pilares sosteniendo el mismo tejado, fuertes pero distantes, apoyándonos solo en nuestro propio peso. Y aún así, a pesar de todo, el viñedo seguía respirando. Los brotes surgían cada primavera, las uvas maduraban bajo el sol de Valle de Guadalupe y el vino fluía oscuro en las botellas. La vida seguía, aunque en nuestra casa el silencio era más espeso que la niebla que bajaba de las sierras. Fue en ese silencio que esperamos Emiliano y yo hasta que llegó el día en que la espera terminó con un funeral. El corazón de Emiliano se detuvo una mañana temprano, de repente, y en silencio, como siempre había deseado partir. Un momento estaba inclinado sobre las tijeras de podar, al siguiente ya no estaba. Lo encontré entre las parras, con el rocío aún pegado a las hojas a su alrededor. Fue una muerte entre las hileras que amaba, pero para mí fue un desgarro. El funeral se celebró 3 días después, en una pequeña capilla, en la cima de una colina que miraba al valle. La niebla de Valle de Guadalupe se aferraba a las laderas pesada y gris, amortiguando cada sonido. Los dolientes se reunieron con sus abrigos oscuros, el aire cargado con el olor a tierra mojada y cedro. Me quedé junto al ataúd, con las manos apretadas, sintiéndome anclada y a la deriva al mismo tiempo. Las palabras del sacerdote pasaron por mí como humo. Escuché fragmentos fe, resistencia, descanso, pero no al hombre que había amado por casi 5 décadas. Mis ojos se quedaron en la madera del ataúd pulida e inmóvil, como si al mirarla con suficiente fuerza pudiera obligarla a abrirse y devolverlo. Entonces llegó el sonido bajo y extraño, contra el camino de grava, el zumbido de un sedán negro atravesando la niebla. Se detuvo bajo la capilla elegante y afilado fuera de lugar, en el tranquilo paisaje rural. Ximena salió.
Sus tacones se hundían en el suelo húmedo mientras subía la ladera, su traje oscuro, perfectamente cortado, su expresión tan fría como la llovizna. Un hombre de traje la seguía cargando un maletín de cuero. No era un doliente, era un abogado. No miró el ataúd, no inclinó la cabeza ni susurró una oración. Simplemente se quedó al borde de la reunión, esperando con un aire de paciencia ensayada. La voz del sacerdote tembló al pronunciar el último amén. Apenas había terminado, cuando Jimena dio un paso adelante. Sus ojos encontraron los míos planos e inflexibles, y en su mano no había flores ni una carta de arrepentimiento, sino una carpeta llena de papeles. Se paró junto a la tumba, como si fuera un escenario, con los tacones hundiéndose ligeramente en el suelo ablandado. Sin decir palabra, Jimena abrió la carpeta y sacó un montón de documentos sujetos con un clip. Me los tendió no al sacerdote, no al abogado a su lado, sino directamente a mí. La llovizna comenzaba a perlar los bordes del papel, pequeñas gotas emborronando la tinta, pero su mano era firme. «Soy su hija», dijo con la voz resonando sobre el susurro de la lluvia y los abrigos inquietos. «Esa es mi parte». Las palabras golpearon más fuerte que la bofetada de años atrás. Alrededor, los dolientes se movían incómodos, algunos desviando la mirada, otros congelados en un silencio atónito. Tomé la carpeta con una mano que no tembló, aunque dentro de mí algo se astilló. Mi pecho se apretó con un dolor que no tenía nada que ver con el ataúd detrás de mí. Los papeles detallaban su exigencia, la mitad de todo. El viñedo, la tierra, el equipo, las botellas envejeciendo en las bodegas, el trabajo de nuestra vida reducido a un libro de cuentas que ella creía podía dividir con una pluma. Levanté la vista hacia su rostro tan compuesto, casi triunfante, y por un momento vi solo a la niña que alguna vez seguía a su padre con las manos manchadas de jugo de uva. Esa niña ya no estaba. En su lugar había una extraña armada con leyes en lugar de amor. Pero aún así, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tenue, pero real. Ella no sabía lo que Emiliano y yo habíamos preparado ni la fuerza oculta en un documento sellado años antes. Pensaba que estaba reclamando una victoria. Yo sabía que solo estaba preparando el escenario para su propia derrota. Cerré la carpeta a la llovizna, emborronando una línea en mi pulgar, y la deslicé bajo mi brazo. Detrás de mí bajaban el ataúd a la tierra, el descenso final del hombre que había previsto este momento mucho antes de que yo me atreviera a hacerlo. 2 años antes del funeral, Emiliano tuvo su primer susto con el corazón. Era principios de primavera, las parras apenas empezaban a brotar cuando se desplomó entre las hileras. Recuerdo el pánico de llevarlo al hospital, la luz antiséptica de la sala de urgencias, los monitores que nos mantuvieron despiertos toda la noche. Sobrevivió, pero algo en él cambió después de eso. Se volvió más callado, más deliberado, como si cada palabra tuviera que medirse contra el tiempo. Una semana después de volver a casa, me pidió que me sentara con él en la mesa de la cocina. La madera estaba marcada por décadas de comidas y discusiones, y frente a él había una hoja de papel grueso. Me dijo que necesitaba hacer cambios unos que ya no podía postergar. Escribió despacio su pluma, rascando la página, dejando líneas que pesaban más que la tinta. Estaba reescribiendo el testamento. Todo el viñedo, la casa, los ahorros, sería puesto en el fideicomiso del legado de Viña Cresta, conmigo como su única fideicomisaria. El nombre de Jimena nunca apareció. Cuando terminó, dobló el papel, aplastándolo con manos callosas que habían atado miles de parras. Luego deslizó una segunda hoja hacia mí. Era una carta, su letra más firme que su voz. Cuida las parras incluso de ella. Las palabras se emborronaron mientras las leía, no por la tinta,
sino por el dolor detrás de mis ojos. No pudo decirlo en voz alta, admitir que nuestra hija podría algún día intentar desmantelar lo que construimos. Pero la verdad estaba allí, en su pluma. Llevamos el testamento a notariar, luego lo sellamos con la carta en la caja fuerte, ignífuga, detrás de nuestro certificado de matrimonio. Recuerdo cerrar esa puerta, escuchar el clic metálico y saber que se había trazado una línea entre pasado y futuro, entre confianza y traición. Fue esa misma caja fuerte la que abriría de nuevo, tras el funeral, con el peso de la ausencia de Emiliano, oprimiéndome tan fuerte como los documentos dentro. El juzgado olía levemente a polvo y madera vieja, sus techos altos tragándose cada eco. Me senté sola en la mesa de la demandante con las manos cruzadas, mientras al otro lado, Jimena se inclinaba hacia su abogado, sus uñas pulidas tamborileando contra la carpeta con su reclamo. No me miró. Su abogado se levantó primero, tejiendo una imagen de una hija devota estafada de su herencia. Su voz era suave, persuasiva, describiendo a Jimena como una niña que había trabajado en el viñedo, una hija que había ganado el derecho a la mitad de la herencia de su padre. Habló de promesas incumplidas, de manipulación parental de una viuda desesperada por aferrarse al poder. Cada palabra destilaba acusación, como si mi silencio en esa sala fuera prueba de culpabilidad. Jimena se sentó erguida a su lado, su rostro una máscara de fría confianza. Cuando él me señaló y habló de crueldad, no se inmutó. Enfrentó los ojos del juez como retándolo a negarla. Cuando fue mi turno, no me levanté. Deslicé una carpeta hacia mi abogado Horacio Quiroga, quien había estado con nuestra familia desde el primer préstamo del viñedo. Su voz calma y firme cargaba el peso de décadas de leyes. Presentó el testamento notariado, la firma inconfundible de Emiliano, trazando bucles en la página, y luego los documentos del fideicomiso que sacaban al viñedo por completo de las disputas de herencia. El juez leyó en silencio la sala inmóvil, salvo por el roce de las páginas. Luego dejó los documentos y miró a Jimena. El patrimonio no está sujeto a división, dijo simplemente. El fideicomiso es vinculante. Por un momento el tiempo se detuvo entre nosotras. La máscara de Jimena vaciló. No era rabia, eso lo había llevado demasiado tiempo. Lo que se quebró fue incredulidad cruda y sin filtros, como si por primera vez viera una puerta que nunca se abriría sin importar cuánto empujara. Recogí los documentos en mi carpeta con manos firmes y salí del juzgado hacia la luz gris de la tarde, sabiendo que esta batalla era solo el comienzo. La carta llegó doblada en tercios, metida en mi buzón sin estampilla. Reconocí la letra de Jimena, al instante, inclinada, apresurada, los trazos afilados por la rabia. La llevé a la mesa de la cocina, me senté en la misma silla donde Emiliano firmó el fideicomiso, y la abrí con dedos cuidadosos. Las palabras sangraban en la página furia impresa en cada línea. Me acusaba de traición, de robarle su futuro. Escribió que había pedido préstamos contra su herencia, tomando dinero con la certeza de que heredaría la mitad de Viña Cresta. Ahora, con el fallo del juez, esos préstamos se habían derrumbado en deudas que nunca podría pagar. Me llamó egoísta sin corazón, afirmó que había elegido las parras sobre la sangre, y entonces lo vi la frase que me vació por dentro. Había empeñado el diario del viñedo de Emiliano, el que robó la noche que se fue. Lo había usado como garantía, una ficha de cambio para prestamistas que solo veían la cubierta de cuero y no las décadas de recuerdos grabados dentro. El diario se había perdido, tal vez para siempre cambiado por dinero que ya se había esfumado. Presioné la página contra mi pecho, pero no llegó calor. La herida que asestó esta vez fue más profunda que la bofetada, más que la demanda. Había profanado
lo que quedaba de la mano de su padre, de nuestro trabajo, de la historia de nuestras vidas. Llevé la carta al hogar. El fuego estaba bajo solo brasas, brillando débilmente, pero alimenté el papel en las brasas. Las llamas saltaron al instante rojas como vino derramado, enrollando las palabras en cenizas. Miré hasta que no quedó nada más que polvo gris, hasta que incluso su furia se consumió. La habitación se llenó con el olor acre del carbón, y en ese silencio supe que el dolor se había quemado en algo más duro, algo inflexible. Fue entonces cuando miré por la ventana, donde las hileras de parras esperaban la poda de invierno, y comencé a imaginar cómo podría llenar el vacío con nueva vida. En las semanas, tras quemar la carta de Jimena, me di cuenta de que no podía dejar que el viñedo se convirtiera en un mausoleo de silencio. Emiliano había construido esta tierra para vivir, no para marchitarse bajo el dolor. Así que abrí las puertas de Viña Cresta. Comenzó con un puñado de estudiantes de la universidad local, sus cuadernos equilibrados en las rodillas, mientras les mostraba cómo leer el suelo y medir los brotes. Pronto grupos ambientalistas y jóvenes agricultores se unieron sus preguntas, llenando el granero que alguna vez estuvo silenciado por la tristeza. Les enseñé a podar sin dañar una parra, a confiar en el ritmo de las estaciones, a sacar resiliencia de un suelo terco con paciencia. El viejo granero se transformó en un lugar de encuentro. Donde antes los barriles estaban solos en las sombras, ahora las voces se mezclaban, las ideas chispeaban y las risas rompían el silencio que me había perseguido desde la muerte de Emiliano. Vi como manos mucho más jóvenes que las mías plantaban nuevas parras en la ladera sur, cada una marcada con una cinta roja en su memoria. Por primera vez en años, sentí que el aire fluía libremente en mi pecho. Ya no era solo la viuda que cargaba una carta doblada en una caja fuerte, ni la madre distanciada por la amargura de su hija. Era la guardiana de algo más grande que yo, una historia arraigada en la tierra, un testimonio que podía sobrevivir a la rabia. Las noches se volvieron más suaves. Me paraba en el porche con una taza de té, escuchando el zumbido lejano de las voces desvaneciéndose mientras los voluntarios se iban. El viñedo parecía vivo de una manera que no había estado en años, no solo como hileras de parras, sino como una comunidad de esperanza. Aún así, incluso en esa renovación, una inquietud silenciosa persistía en el borde de mis pensamientos, un recordatorio de que el pasado rara vez queda enterrado. Fue en una fría noche de noviembre, cuando el viento hacía temblar las contraventanas de la casona, que escuché un golpe en la puerta. El golpe en la puerta de la casona llegó justo cuando el viento de noviembre cortaba el porche. Abrí y vi a Jimena parada allí, demacrada, y de alguna manera más pequeña, sus bordes afilados suavizados por meses de lucha. Su abrigo colgaba suelto, y el hombre que la había incitado a la demanda, el que susurraba promesas de herencia, ya no estaba dejándola a la deriva. No se arrodilló ni suplicó clemencia, solo susurró casi tímidamente: ¿hay trabajo? La estudié. 5 años de silencio habían tallado líneas en su rostro que no esperaba, y aún así el brillo terco en sus ojos era inconfundible. No dije nada. En cambio, señalé hacia la cerca del norte sus postes desgastados e inclinados hacia la helada que se acercaba. Esos necesitan cambiarse. Si vas en serio, empieza ahí. A la mañana siguiente, Ximena apareció con botas de trabajo y guantes, comenzando con la cerca. Se movía con cuidado, deliberadamente, como si cada clavo y tabla fuera una pequeña penitencia. Al principio me quedé dentro, observándola desde la ventana, notando cómo medía, martillaba y ajustaba sin quejarse. No buscaba perdón, buscaba un comienzo de algún tipo, y eso tenía que ser suficiente. Pasaron los días. La cerca se volvió más recta, más fuerte.
Y luego, una mañana, encontré una caja en el porche. Dentro estaba el diario del viñedo que había empeñado años atrás, desgastado en las esquinas, pero intacto. Lo abrí y entre las páginas amarillentas había hojas prensadas el pequeño intento de Jimena por devolver, por honrar, lo que alguna vez había despreciado. Sostuve el diario contra mi pecho, el peso de la memoria presionando suavemente en lugar de doler. La tierra afuera parecía susurrar bajo la escarcha, como si reconociera que incluso las cosas rotas podían devolverse y arraigarse de nuevo. No la llamé adentro. No la abracé. La dejé trabajar en silencio en los campos mientras me quedaba en el porche con el diario en la mano viendo el viento ondular a través de las parras recién enderezadas. No todas las heridas sanan, ni toda la confianza regresa. Pero algunos ciclos pueden renovarse, algunos legados una vez rotos aún pueden crecer de nuevo si se cuidan con esmero. Y así, el viñedo respiró una vez más,